Buenas noches. Damos la cordial bienvenida al doctor Gustavo Barraza Aguirre, médico especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica con alta especialidad en radiología oncológica. Actualmente adscrito a CT Scanner Lomas Alta. Muchas gracias por la presentación y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este webinar titulado Modalidades Avanzadas de Imagen en Oncología Mamaria, a cargo del Centro de Diagnóstico CT Scanner Lomas Altas. El día de hoy tengo el privilegio de presentar a tres excelentes especialistas en imagen con las que tengo la oportunidad de colaborar en el proceso de atención de pacientes con cáncer de mama. El cáncer de mama en la actualidad lleva la delantera en incidencia, representando el 11.7% de los cánceres diagnosticados a nivel mundial en 2020, por encima de cualquier neoplasia, incluyendo pulmón, cáncer colorectal y próstata. Continúa a la alza a una razón de 0.5% por año, hecho que se atribuye al incremento en la obesidad en la población femenina, la disminución en la paridad y a las gestaciones tardías, es decir, después de los 30 años. Por sí mismo, actualmente el cáncer de mama en Estados Unidos constituye el 30% de las neoplasias invasivas diagnosticadas. En la era actual de la medicina denominada de precisión, en mama es el diagnóstico histológico, la inmunotipificación y la correcta estadificación tumoral, ganglionar y metastásica las que permiten seleccionar tratamientos dirigidos cada vez más frecuentemente neoadyuvantes o adyuvantes, dependiendo la casilla en la que se ubique la neoplasia en particular, así como en los escenarios de recurrencia. Hoy por hoy todo esto depende de la presencia de receptores como lo son HER2, receptores hormonales estrogénicos o progestágenos, o la presencia de mutaciones germinales BRCA1 o 2. Es por ello la pertinencia de escuchar cuál es el panorama de las capacidades actuales de las modalidades de imagen avanzadas como la resonancia magnética multiparamétrica y las características de función que nos ofrece y la evaluación metabólica por PET-CT. En ese tenor escucharemos en primera instancia a la doctora Mayra Rivera Vélez, médico especialista en radiología e imagen egresada del Centro Médico ABC, con alta especialidad en imagen de mama y actualmente adscrita al Centro Dogma del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología y a CT Scanner Lomas Altas. Muchas gracias, doctora Rivera. Adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, pues como bien lo mencionó el doctor Gustavo, pues el cáncer de mama no es diferente en nuestro país, sigue siendo dentro de las tres primeras causas a nivel general de tumores malignos, la primera como tal en mujeres, y un poquito de información pues epidemiológica. En 2021, por lo menos 7.973 personas fallecieron por esta causa, el 99% mujeres, y pues la tasa de defunción aún sigue siendo en pacientes de más de 60 años, a una razón de 48.24 por cada 100.000 diagnosticadas. Esto quiere decir que pues en la actualidad por lo menos 13 muertes diarias están existiendo cada 12 horas por cada mujer mexicana. Y pues la tasa de mortalidad general reportada hasta el 2021 fue de 18 por cada 100.000 personas. Es por ello que, pues, aunque el cáncer de mama pues, sigue siendo una enfermedad heterogénea, es preciso realizar un diagnóstico muy específico e incluso ya casi personalizado, como en países ya de primer mundo se realiza. Y es por eso que se han ido incorporando nuevos métodos de diagnóstico para poder llegar a este diagnóstico preciso y una vez teniéndolo, pues hacer una correcta etapificación que impacte en forma positiva a la sobrevida de las pacientes. Aquí únicamente pues muestro el esquema de cómo son esas fases de etapificación, iniciando pues con la parte clínica y teniendo todos nuestros métodos de imagen a la mano, como son la mastografía, el ultrasonido, la resonancia,
actualmente el PET-CT, que es de lo que vamos a hablar más, el PEM, la tomografía, el gamagrama. Todo esto, ¿para qué? Para poder instaurar un diagnóstico preciso, evaluar si es pertinente realizar una terapia neoadyuvante, que es lo que actualmente es más ideal para las pacientes, reducir el tamaño o la carga tumoral, realizar la cirugía, tener un diagnóstico preciso de la extensión locorregional o a distancia de la enfermedad, y obviamente después de esto tener una etapificación patológica, llegar ya a la fase de estadificación en relación a instaurar adyuvancia si es necesario con otros métodos de tratamiento como la radio, quimioterapia o terapia hormonal. Y pues bueno, en este caso los estudios de este tipo, como el PET-CT moleculares, están incorporándose desde el siglo pasado a este proceso de diagnóstico. Y pues es muy importante que todos los clínicos, independientemente de nuestra especialidad, estemos como más, pues tengamos una conciencia mayor de qué consiste el método, y que pues a pesar de que tiene una sensibilidad y especificidad altas, aún así pues no llega a sustituir el método que todos sabemos para los especialistas de mama, que es nuestro estándar de oro, que es la mastografía. Y esto pues obviamente por los altos costos y por la situación de que pues no en todos los países podemos contar con este método. Aquí les muestro un panorama general de todos los métodos de imagen con los que contamos, su sensibilidad y especificidad, y pues que finalmente todos van de la mano para poder llegar al objetivo común. El FDG PET es una herramienta muy valiosa, es un procedimiento diagnóstico no invasivo que nos va a proporcionar imágenes tomográficas, de las cuales pues vamos a poder realizar un proceso cuantitativo relacionado con la actividad metabólica de un tejido diana, que en este caso pues va a ser el tumor mamario. Es importante que sepamos y que identifiquemos que en este estudio se fusionan dos, que es como tal la tomografía por emisión de positrones, que utiliza un radiotrazador con un efecto físico que emite fotones y que en relación con el tomógrafo se produce una imagen y nos permite tener información funcional y metabólica de los procesos tumorales. Un estudio de PET-CT nos va a incluir estos tres mapas, por decirlo de alguna forma. El PET nos proporciona el mapa metabólico, que nos da información tal cual, pues casi biomolecular, de cómo se está procesando ese radiotrazador, tanto en células normales como anormales. El mapa morfológico, que es una tomografía tal cual, y la combinación de ambos, que es lo que a mediados del siglo pasado pues ya se ha logrado obtener, y de esa forma pues nosotros podemos tener una evaluación y una certeza diagnóstica muy elevada, como en algunos análisis estadísticos nos arroja de hasta el casi 100%. Las adquisiciones pues pueden ser a cuerpo entero, a imágenes específicas o centradas en áreas limitadas del cuerpo, y pues van desde la cabeza hasta la porción media de los muslos. Es importante entender que pues para poder diagnosticar específicamente, hablando de cáncer de mama, el radiotrazador más utilizado pues es el OS18-fluor-FDG. Esto es por pues, la facilidad en su adquisición, los múltiples estudios que hay en relación a su funcionalidad, y pues entender que la base de esto es cómo es que se capta este FDG en la célula mamaria anormal. Esto va a depender de la microvasculatura, de la expresión de unos transportadores de membrana que se denominan GLUT. Específicamente en los cánceres de mama se han detectado el GLUT1 y GLUT3. La presencia de una enzima que participa en la glucólisis o en el proceso de obtención de energía para la célula tumoral, que es la exoquinasa 2 específicamente, dependiente también de la carga tumoral y de la tasa de proliferación. La idea es que pues, la célula tumoral, una vez que ingresa este FDG a la célula, una vez que
ocurre ese proceso bioquímico de fosforilación, en algún punto se queda como rezagada esa glucosa, y es como entonces nosotros lo vemos en el mapa metabólico. Y obviamente dependiendo del tipo de cáncer de mama, esto pues va a variar. Es importante tener en cuenta, como les comentaba, que pues obviamente también células buenas introducen este radiotrazador a su interior, y tener en cuenta que la distribución fisiológica de este radiotrazador pues es en los riñones, en la vejiga, en el músculo, en la grasa parda. Entonces es por ello que es importante que los pacientes estén preparados muy bien antes del estudio. Específicamente casi son en generales para diagnosticar cualquier tipo de cáncer. Debe haber un ayuno entre 4 a 6 horas, una glicemia no mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Es importante que haya una adecuada prehidratación, idealmente que el paciente ingiera 1 litro de agua unas 2 horas previas al estudio, no ingerir café o bebidas con cafeína, todo esto que puede influir en el metabolismo de la glucosa, porque hay ciertas bebidas que llegan a tener trazas de glucosa a pesar de que son de tipo de la cafeína. El evitar ejercicios extenuantes, por lo menos un día antes, orinar incluso antes del examen para evitar que la vejiga absorba más ese radiotrazador, el reposo durante y después de la aplicación, y sobre todo que el paciente esté, o sea, que no tenga frío, que esté a una temperatura corporal adecuada, 30 a 60 minutos antes y durante la captación del radiotrazador, y pues tener en cuenta las contraindicaciones específicas. En el caso de los clínicos que referimos pacientes tratadas ya o que ya hicimos una biopsia de mama, por ejemplo, tener en cuenta que los tiempos de espera recomendados, por ejemplo, en una biopsia es de 2 a 4 semanas. Si ya hubo una cirugía de mama, es de 4 a 6 semanas. Si ocurrió ya la radioterapia, 12 semanas, y si ya estuvo en proceso de quimioterapia, 4 a 6 semanas. Todo esto, ¿por qué? Porque también fenómenos inflamatorios o inespecíficos pueden ser falsos positivos para el análisis de estas lesiones. Y pues es así como el PET-CT, la PET-CT tiene sus indicaciones específicas. En este caso, pues es la búsqueda primaria de cáncer de mama. En algunos casos, cuando no se tiene el conocimiento de la enfermedad por alguna elevación de marcadores tumorales. Importante en la estadificación, obviamente en la evaluación de respuesta al tratamiento, en detectar recidivas o tumores residuales, incluso en determinar el sitio ideal para la biopsia de un tumor, porque la zona donde haya mayor captación o la extensión es la que igual en el proceso quirúrgico puede ayudar a tener bordes negativos, guiar incluso la planificación de la radioterapia. Y pues como forma nada más informativa también tiene aplicaciones no oncológicas como la evaluación de procesos inflamatorios, infecciosos, neurológicos, cardiológicos, entre otros. Entonces para ello también es importante que tengamos en cuenta, por lo menos para los que estamos en esta área, que existe un valor que los médicos nucleares a la hora de interpretar o de analizar estas imágenes obtienen un valor de captación estandarizado de acuerdo al peso del paciente, a su peso magro, y este índice nos va a reflejar el grado de captación del radiotrazador dentro de un volumen de tejido de interés. Específicamente se ha establecido en forma general un sub de 2.5 para tener en cuenta que son lesiones sospechosas, y este valor va a depender de la afinidad del tejido tumoral a este PDG. El peso del paciente también va a influir, el tiempo de inyección, la glucemia al momento de la inyección del trazador, el área de cálculo con el ROI, e incluso el comportamiento de los tejidos posterior al tratamiento. En el caso del cáncer de mama, se ha visto que el FDG sí va a
a cambiar de acuerdo a la histología, a la biología y a las características del tumor. Por ejemplo, en los carcinomas ductales infiltrantes, que son tumores donde existe mayor densidad, mayores clones tumorales, va a haber una mayor captación del FDG que en el carcinoma lobulillar. Y más adelante nos van a explicar por qué. Esto es igual en el caso de los carcinomas in situ. Y igual, vuelvo a lo mismo, dependen mucho de la histología de la célula como tal, o sea, de los receptores que tenga, la cantidad de enzima exoquinasa o de receptores GLUT. Todo eso tiene que ver, e incluso ya factores como genes del P53 se ha visto también que eso influye mucho en la captación del FDG. Y la cuestión también de los, si son tumores hormonosensibles o no hormonosensibles. Y bueno, en el caso de nuestra evaluación ya como tal, de los que estamos en el área de la mama, que habitualmente siempre tenemos nuestro estándar de oro a la mano, se hace el diagnóstico de cáncer de mama mediante mastografía, ultrasonido, resonancia. Encontramos que hay casos en los que son de muy baja incidencia, que son los incidentalomas, cuando se realiza un PET-CT tal vez por elevación de marcadores tumorales y no se encuentra una causa de esta elevación, pues vemos que las lesiones mamarias realmente de este tipo incidentales son muy infrecuentes, menos del 2%, y que aún así, a pesar de ser tan infrecuentes, el porcentaje de que sean malas y que sean detectadas por este método, pues es realmente muy alto. Entonces sí es importante que hagamos una correlación a la hora de que si tenemos un PET que se realizó por alguna causa diferente, es importante que logremos caracterizar este tipo de lesiones por nuestros métodos base. Hay estudios variados ya desde hace tiempo en los que se hace una comparación y la validación que tiene la mamografía con el ultrasonido, estableciendo una categoría BRADS y evaluando el valor de captación, el submax, de estas lesiones, se correlaciona y se ha visto que entre más elevado sea el sub y nosotros evaluamos esas lesiones por mastro y ultrasonido, la categoría pues va a ser arriba de 4 y 5. Entonces, realmente sí existe una correlación muy adecuada entre estos métodos. Por tanto, que si encontramos lesiones, ya sea como incidentales o al revés, siempre vamos a tener los parámetros morfológicos en nuestros estudios base para poder clasificarlos y categorizarlos en forma adecuada. Otro aspecto más es que, pues, como les comentaba, nos permite la PET-CT, el diagnóstico de extensión ganglionar. En el caso de cáncer de mama, el conocer la afectación ganglionar específica hacia la cadena mamaria interna nos puede reducir en un 10 a 20% el hecho de falsos negativos y ahondar o tener un mayor pronóstico bueno para la paciente. Sin embargo, la PET-CT, a pesar de que tiene esa sensibilidad, no nos va a reemplazar el hecho de decidir tomar una biopsia selectiva de ganglio sentinel, porque finalmente aún no se llega a ese punto en el que la PET va a sustituir este tipo de procedimientos. La sensibilidad y especificidad que tiene este método para la etapificación tanto mediastínica y de la cadena mamaria interna, pues es elevada, pero no al 100. Aún siguen siendo la fusión de este método con la biopsia de ganglio centinela la mayor forma de lograr una exactitud diagnóstica para la etapificación. Y pues en cuanto a la valoración de respuesta a tratamiento, como mencionaba, en la parte bioquímica nos puede evaluar la carga tumoral, qué tanto célula anormal existe en un área de volumen y la tasa de proliferación. Y con esto podemos evaluar la respuesta a tratamiento. En el caso de las quimioterapias, casi desde los primeros ciclos,
porque sí existe y está documentado los cambios en el SUB del inicio al ciclo 1 o 2. Entonces, esto se mide en base al descenso de la glucólisis, que está documentado que mayor al 25% con respecto al basal, nos predice una remisión histopatológica o no, con una especificidad desde el 80 al 90%. Y está también demostrado que nos puede predecir el intervalo libre de enfermedad, pero no nos va a descartar la evidencia o el decir que pueda existir enfermedad residual microscópica o lesiones con un importante, en el caso de lesiones con un importante descenso metabólico. Es por eso que a veces no solamente nos podemos guiar a la hora de hacer la evaluación de respuesta a tratamiento con un PET, sino a veces también se pide aunado la resonancia magnética, que también tiene una precisión mayor para detectar lesiones de menos de 1 centímetro y que podamos establecer con precisión que no hay enfermedad residual microscópica. En el caso de la detección de recidiva tumoral, nos muestra una alta exactitud diagnóstica. Nuevamente, los valores de sensibilidad y especificidad rolan entre el 80 e incluso hasta el 100%. Y en el caso de la comparación con la resonancia magnética, como les comentaba anteriormente, puede ser que estos dos estudios ya fusionados, no puede ser, así es, elevan muchísimo la sensibilidad y especificidad. Y aquí comparto pues las cifras cuando se hace la fusión con la PET-CT y la mamografía, que si bien vemos la mamografía sí puede bajar mucho la sensibilidad. En cuanto a la detección de metástasis a distancia, pues como sabemos el cáncer de mama, las metástasis más frecuentes son a nivel óseo. Y en quienes podemos sospechar, pues en aquellas pacientes que hay evidencia con nuestros estudios de imagen de tumor localmente avanzado, por elevación de marcadores tumorales, o bien que se haya detectado lesiones sospechosas por otros métodos. A veces cuando se hace la evaluación de la lesión con masto ultra, se pide evaluación de extensión con resonancia magnética y aún así nuevamente podemos, el clínico decide tomar también una PET-CT cuando existen datos de esta invasión, ¿no? Tanto mucorregional como metastásica. Y vemos que pues esto modifica hasta en un 36% la etapa clínica, cuando ya se hace este arribo o este análisis con la PET-CT. Y bueno, aquí les comparto un caso. Esta es una paciente de 56 años. Ella acude para realizarse su mastografía y vemos en esta mama densa, es un tejido tipo C, llama la atención en la mama izquierda, una área de asimetría focal en la región retroareolar izquierda, en el tercio medio. Se realiza ultrasonido y específicamente en la zona de asimetría focal vemos este nódulo irregular localizado hacia el radio de la 5 periareolar, hipoecoico de márgenes indefinidos, con un eje máximo de 3.3 centímetros, y haciendo la exploración final logramos encontrar 2 nódulos más, 3. 2 de ellos son ovalados, circunscritos, hipoecoicos, con ejes menores a 1.1 centímetro, y uno hacia el cuadrante superinterno con márgenes angulados. Se categorizó como un BRAF 5. En el caso de la axila, no logramos encontrar como tal un hallazgo sospechoso, pero sí este engrosamiento cortical difuso de 3.3 milímetros. La paciente se realizó biopsia percutánea guiada por ultrasonido y pues resultó ser un carcinoma ductal infiltrante. Su clínico solicitó el PET-CT y pues vemos el gran valor que tiene. Aquí vemos nuestro mapa metabólico, vemos la lesión mayor de 3.3 centímetros y hacia el cuadrante interlínea de cuadrantes inferiores y
e inferointerno, 2 nódulos pequeños que son los que logramos caracterizar por ultrasonido, los cuales tenían un submax mayor a 2.5, y encontramos también que, bueno, afortunadamente en la axila, ese ganglio que nos llamó la atención, que tenía engrosamiento cortical difuso, al menos en el PET-CT, en la PET-CT no tuvo ninguna alteración metabólica. Y este es otro caso, es una paciente cercana a los 70 años. Ella le realizaron biopsia en forma externa, vino para evaluación de extensión de la enfermedad. Como hallazgo, pues sí, se encontraron varias adenopatías en la región supraclavicular, en la axila, en los niveles 1, 2 y 3 de BER. Encontramos también lesiones hacia la cadena mamaria interna, hacia el esternón. Y como hallazgo, una lesión en la mama derecha, en la interlínea de cuadrantes superiores, la cual logramos caracterizar por los métodos base, como la mastografía y el ultrasonido. De esta paciente pues no logramos obtener sus estudios basales, y de primera instancia realizamos ultrasonido intencionado hacia la mama derecha. Encontramos en el radio de la una este nódulo irregular, hipocoico, con márgenes angulados, con estructuras vasculares periféricas, un leucogénico, el cual también es visible en la mastografía, en las proyecciones MLO y lateral. Si nos damos cuenta en la CC, prácticamente pues no logramos visualizarlo. Evaluamos también la axila y vemos únicamente un ganglio con el engrosamiento cortical difuso, pero no excede el eje corto mayor a 1 centímetro. En ella su clínico le solicitó un estudio PET de control, y pues afortunadamente logramos ver cómo estas son las imágenes que presenté al inicio en su lado izquierdo, todas hipermetabólicas, y en su control a los 4 meses, pues prácticamente la actividad metabólica descendió en un casi 90%, 86 a 90%. Entonces, aquí es como vemos pues una de las grandes aplicaciones de este método valioso. Este es otro caso, una mujer de 62 años, la cual presenta en estas proyecciones CC y MLO un nódulo hiperdenso en el cuadrante superexterno izquierdo, de márgenes indistintos, el cual se caracterizó por ultrasonido. Lo observamos como hipoecoico, de márgenes indistintos, con eje máximo de 1.6 centímetros, y adyacente a él otro nódulo irregular, con un eje corto menor a 8 centímetros. En la evaluación con elastografía, la lesión mayor pues es dura como tal, y al evaluar axila pues no encontramos como tal ningún ganglio sospechoso. Se le indicó PET-CT, su clínico, y como sorpresa, pues sí, obviamente denotamos en el mapa metabólico la lesión mayor, la lesión menor adyacente, pero ubicamos en la axila un ganglio que mostraba actividad metabólica mayor al 2.5 de sub, y en el ganglio centinela pues resultó ser positivo a malignidad, a pesar de ser un ganglio tan pequeñito y que no alcanzamos a visualizar en el ultrasonido. Y pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Rivera, por su excelente charla. Me gustaría añadir que durante la pandemia, en la modalidad de PET-CT en realidad tuvimos un problema serio, ya que la vacunación frecuentemente no nos permitía poder discriminar entre aquellos ganglios que podrían representar diseminación locorregional de los tumores que estaban siendo estadificados ante, bueno, pues que hubiera reactividad inmunológica y que por ende esos ganglios se dieran con un mayor engrosamiento cortical, con un mayor metabolismo.
Pero bueno, eso sería otra cuestión importante, interrogar a los pacientes al momento de recibirlos y valorar todas estas cuestiones que mencionó al inicio, técnicas que son importantes para que el estudio sea evaluable. A continuación tendremos a la doctora Luz Adriana Torres Velázquez, médico especialista en radiología e imagen, egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella cursó una alta especialidad en oncología nuclear y terapéutica en el Instituto Nacional de Cancerología y actualmente es adscrita tanto al Instituto Nacional de Pediatría como al Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias, doctora Torres. Muchas gracias, Gustavo. A continuación vamos a hablar sobre el fenotipo histológico del cáncer de mama y su correlación con el PET-CT con FLOR18 FDG. Muy bien, a continuación daremos un brinco a la última presentación para intercambiarlas. Y es para mí un placer entonces presentar a la doctora Rocío Ramírez Carmona. Ella es médico especialista en radiología e imagen en grupo CT Scanner como formación. Cursó una alta especialidad en resonancia magnética, diagnóstica y terapéutica en Médica Sur, aquí en Ciudad de México, y actualmente funge como nuestra directora general en el Centro de CT Scanner Lomas Altas. Adelante, doctora Ramírez. Muchas gracias por la introducción, doctor Barraza, y muchas gracias a todos por conectarse. Voy a platicarles acerca de la utilidad de la resonancia magnética en el cáncer de mama. ¿Y qué es lo que hace detectable a este tipo de tumor por resonancia magnética? Dos factores principalmente, la angiogénesis y la hipercelularidad. Sabemos que un tumor mayor de 2 milímetros con una alta demanda metabólica y de oxígeno no puede vivir sin angiogénesis, así que necesita esta neovascularidad que se caracteriza por una baja resistencia, alto flujo, cortos circuitos y una elevada y anormal permeabilidad endotelial. Esto se traduce en la secuencia dinámica con contraste, con un reforzamiento temprano y de manera intensa, así como un lavado en la fase tardía. El segundo factor es la hipercelularidad y este lo podemos observar en la secuencia de difusión manifestado con restricción molecular, que se observará hiperintensidad en este tipo de secuencia. Y ahora, ¿cómo poder elegir a esas pacientes para realizar una resonancia magnética de una manera responsable y consciente de los beneficios que este método puede conllevar? La primera gran utilidad es el cribaje. Este grupo de pacientes de alto riesgo en las que muestran un riesgo absoluto de presentar cáncer de mama entre 20 a 25% a lo largo de su vida es la principal indicación. Las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología en 2018 agregaron además las pacientes con riesgo intermedio y que tuvieran antecedente personal de cáncer de mama, con mama densa, o bien que tuvieran la presencia de algún tumor en una edad menor a 50 años, o bien con una biopsia con resultado de atipia ductal o lobulillar, o bien carcinoma lobulillar in situ. Sin embargo, la mayoría de las guías recomienda solo mastografía si no cumple estos criterios de alto riesgo. No consideran a las pacientes con riesgo intermedio, muchas de ellas. En este metaanálisis se hizo una revisión de la tasa de detección solo de mastografía, solo de resonancia y de resonancia con mastografía. Se demostró que el cribaje solo con resonancia magnética puede ser la mejor elección, o bien resonancia magnética más mastografía. ¿Cuáles son los pros y los contras del cribaje por resonancia magnética? En ojos y manos expertas, una mayor tasa de detección con una sensibilidad de hasta un 90%, una especificidad entre el 78 y 97%, la detección de cánceres en un estadio menor, tumores de pequeño tamaño, la mitad de tamaño en el que normalmente se pueden observar en otras modalidades de imagen,
una menor afectación axilar en las pacientes que son llevadas a cribaje por resonancia magnética, y lo que llama mucho la atención es menor tasa de cáncer de intervalo, en menos del 10% al comparar al 50% en los estudios de imagen convencional. Esto, a su vez, pues nos permite un incremento en la supervivencia de este tipo de pacientes. Y también una lista de inconvenientes que pueda haber en la resonancia magnética y en donde se utiliza como cribaje es la investigación adicional, ya que en la resonancia magnética se observan algunos falsos positivos, se hacen complementos adicionales, seguimientos a corto plazo. Se menciona que este tipo de investigación adicional se presenta en la primera intervención. Posteriormente es menor el número de estos complementos que se llegan a dar, sin embargo, es algo importante de mencionar. Otro inconveniente son los propios del método, el tiempo de realización, el alto costo, el extenso realce parenquimatoso. Cuando una paciente tiene un realce parenquimatoso de fondo mínimo o leve, es más fácil para un radiólogo y muestra una mayor precisión en el diagnóstico al comparar con las pacientes que tienen un realce de fondo extenso. La segunda gran utilidad es la evaluación preoperatoria en pacientes con cáncer ya diagnosticado. Y bueno, este es un resumen de las recomendaciones de guías internacionales para seleccionar a las pacientes que deberían de ser llevadas a una resonancia magnética en la evaluación preoperatoria. Y lo que llama la atención es que coinciden muchas de ellas, tanto las guías europeas, algunas guías norteamericanas o guías holandesas, en que se tiene que evaluar a las pacientes con carcinoma lobulillar invasivo. Hay otras numerosas recomendaciones. ¿Y por qué el cáncer lobulillar invasivo? Bueno, esto es debido al patrón de crecimiento en filas únicas que presenta el 95% de este tipo de tumores por la ausencia de E-caderina. Esto impide una evaluación correcta por mastografía y por ultrasonido, así que la resonancia magnética nos ayuda a tener una medición del tamaño con mayor precisión que algunas otras técnicas convencionales. La mayoría de estos tipos de tumores se presentan en la resonancia magnética multiparamétrica como un reforzamiento no masa. Entonces, al tener una mayor precisión, podemos ayudar a diferenciar más correctamente los tamaños en los estadios T2 de T3 para un mejor manejo clínico y quirúrgico, y posteriormente tener un menor número de intervenciones quirúrgicas. Este es el ejemplo de una paciente con un cáncer lobulillar invasivo que se presentó como una masa en ultrasonido, fue llevada a una biopsia, se marcó, en la mastografía se observa parcialmente, en la resonancia magnética, en la secuencia dinámica de sustracción, se observa la imagen nodular, pero además se asocia a un reforzamiento no masa de distribución segmentaria en la interlínea de los cuadrantes externos, que también se demuestra en el mapa de color, y posteriormente en la secuencia dinámica con sustracción con máxima intensidad de proyección se logra ver también este reforzamiento no masa y se puede comparar con la mama contralateral. Este tipo de tumor puede también ser multifocal, multicéntrico y bilateral. Hasta el 20% de los tumores invasivos son multicéntricos de este tipo de tumores, y la resonancia magnética puede llegar a tener una sensibilidad de hasta un 100% o cerca de un 100%. La resonancia nos permite un tratamiento apropiado para disminuir las tasas de recurrencia. Esto sucede en muchas ocasiones modificando la conducta terapéutica. Este es el ejemplo de un estudio de 166 pacientes divididas en 3 grupos. El primer grupo preferían lumpectomía, el segundo grupo eran indecisas inicialmente con respecto a qué tratamiento seguir, y el tercer grupo preferían mastectomía. Posterior a la resonancia magnética, bueno, de las que preferían lumpectomía,
24 cambiaron a mastectomía. De las pacientes indecisas inicialmente, 10 eligieron lumpectomía, pero 21 eligieron mastectomía. Y del grupo que preferían mastectomía inicialmente, solamente una cambió a lumpectomía. Esto coincide con la información en la literatura que habla de que la resonancia magnética suele incrementar un poco la extensión en el tratamiento quirúrgico. Una de las utilidades es la evaluación preoperatoria de la extensión en carcinoma ductal in situ. Históricamente, la resonancia magnética no era considerada en esta evaluación, pero a partir de hace una década, esto ha venido incrementándose porque se conoce bien que no nada más es un excelente método para diagnosticar, reconocer cualquier tipo de carcinoma ductal in situ, sino que detecta las lesiones clínicamente más relevantes, que son las de grado alto y grado intermedio. El 81% de estas lesiones se presentan como reforzamientos no masa, focal, lineal y segmentario, siendo el reforzamiento no masa focal el más común. Cuando se encuentra este reforzamiento no masa focal, se asocia a una extensión local más exitosa cuando se compara a los que tienen una distribución segmentaria. Otra utilidad es que nos ayuda a descubrir enfermedad con componente invasivo subyacente y esto lo logramos observar en la secuencia de difusión. Una indicación también importante para realizar resonancia magnética en la evaluación es la evaluación de pacientes con adenopatía axilar y un tumor de origen desconocido, oculto clínicamente por mastografía y por ultrasonido. La resonancia magnética puede llegar a detectar hasta 75% de estos tumores y esto nos ayuda a planear apropiadamente al tratamiento y en muchas ocasiones se previenen mastectomías innecesarias en este escenario. Y finalmente la tercera gran utilidad es la valoración en la terapia neoadyuvante. El objetivo principal en estos casos es monitorear la respuesta a la terapia y facilitar la planeación quirúrgica. Lo que se realiza es hacer una resonancia magnética, posteriormente 1 o 2 ciclos de la terapia neoadyuvante, se vuelve a realizar la resonancia magnética y se observa de manera más precisa para tener un mejor tratamiento. También se puede evaluar la respuesta al tratamiento y detectar de manera temprana a las pacientes no respondedoras. Este es el ejemplo de una paciente que fue llevada a resonancia magnética, recibió 2 ciclos de neoadyuvancia. Posteriormente las lesiones, principalmente una de ellas, redujo de tamaño y unos años después en el seguimiento se observó la presencia de un nódulo entre los pectorales, conocido como nódulo de Rotter. También es muy útil la resonancia magnética después de la terapia y después de la resección para detectar la enfermedad recidivante, como en este caso se observa este reforzamiento anormal en el sitio de cicatriz quirúrgica que se logra confirmar en el mapa de color con unas curvas sospechosas. Algunos protocolos que actualmente ya se conocen para evaluar el cáncer de mama por resonancia magnética son estos diferentes protocolos: el ultrarrápido, multiparamétrico y abreviado. El multiparamétrico es el que hacemos actualmente en nuestro centro, se conoce también como el protocolo completo. Consiste en una secuencia T1 sin saturación grasa, un T2 con saturación grasa, un T2 sin saturación grasa, difusión y una secuencia dinámica. El protocolo ultrarrápido no quiere decir precisamente que sea mucho más rápido, sino que incluye una secuencia dinámica que tiene una resolución temporal mucho mayor que la dinámica habitual, pero se agrega también una secuencia dinámica habitual. Y este es el protocolo abreviado, que consiste en una secuencia con supresión grasa, un T2 con supresión grasa y un T2 sin supresión grasa. Estas dos imágenes las podemos obtener con una sola secuencia Dixon y una segunda secuencia que es el contraste dinámico
el cual podemos o deberíamos de adquirir siempre en estos protocolos abreviados. Y cada vez se habla más de que los protocolos abreviados pueden ayudar significativamente a incrementar el valor de la interpretación, ayudar a que sea más rápida la interpretación y la adquisición. Y hablan mucho de esta secuencia dinámica con una máxima intensidad de proyección, porque nosotros como radiólogos especialistas en resonancia magnética podemos comparar el reforzamiento del tejido con la otra mama y de una manera rápida detectar algunas lesiones. También podemos obtener las curvas de reforzamiento que nos ayudan a determinar la presencia de algún tejido anormal. Y más allá de la detección del cáncer, actualmente también se conoce que algunas características por resonancia magnética pueden asociarse a los 5 subtipos moleculares de cáncer de mama. Por ejemplo, nos comenta en este artículo que la mayoría de los subtipos pueden presentar una curva cinética tipo 3, sin embargo el subtipo luminal A presenta una curva en meseta, el tipo luminal B, HER negativo, puede presentar valores de ADC mucho menores al comparar con el resto de los subtipos, y el triple negativo se caracteriza por tener un reforzamiento heterogéneo en anillo en un 63 y 36% respectivamente, como lo muestra, se muestra en estos ejemplos, estas lesiones heterogéneas con un reforzamiento también heterogéneo y regular. Triple negativas. Y finalmente, para terminar, la radiómica y radiogenómica son parte del futuro en el que quisiéramos en algún momento estar evaluando el cáncer de mama por resonancia magnética. Hay cada vez más investigaciones al respecto que van a ayudar a descubrir este tipo de tumores de manera más precisa y de manera más temprana. Eso es todo. Agradezco mucho la atención y le cedo la palabra al doctor Gustavo Vargas. Disculpe usted y muchas gracias por la excelente charla, doctora Ramírez. Es verdaderamente muy interesante ver cómo el concepto de resonancia magnética de mama pues cada vez tiene mayor papel fuera de los subtipos histológicos o de las presentaciones que tradicionalmente nosotros esperaríamos, como es el ovulillar o el oculto. Y definitivamente cada vez veremos más resonancia de mama en el contexto de lesiones que sean en estadios tempranos, en cuyo caso se espera tener cada vez más papel de la neoadyuvancia a través de ataque a estos receptores de tipo HER2, de tipo estrogénicos, y posterior evaluación para ver qué tanto tumor queda y proceder a las cirugías. Sin más, veremos ahora a la doctora Torres. Nuevamente ella nos hablará acerca de los fenotipos histológicos y PET-CT. Muchas gracias, doctora Torres. Adelante. Buenas noches. Ahora sí se ve la pantalla. Perfectamente, gracias. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre el fenotipo histológico del cáncer de mama y su correlación con el PET-CT con FDG. Estos son los temas que vamos a tratar. Tenemos que en México la neoplasia número 1 en mujer y la primer causa de mortalidad es el cáncer de mama, seguido únicamente del cáncer de pulmón, y también tenemos que en Estados Unidos es la principal causa de muerte en mujeres. En México constituye el 30% de los nuevos casos de cáncer y su incidencia se encuentra únicamente por debajo del cáncer de próstata, pero su mortalidad es equiparable. Únicamente el 7% lo vamos a encontrar en mujeres menores de 40 años. Y tenemos que el cáncer de mama es un grupo muy heterogéneo de tumores, en el cual el tratamiento es muy variable y depende sobre todo del subtipo inmunohistoquímico e histológico que vamos a tener.
Y tenemos que se divide en estos grupos. Nos faltó el triple negativo, luminal A, B, y el HER2 positivo y también el triple negativo. Y dependiendo de estas variantes de inmunistoquímica, vamos a tener las diferentes herramientas terapéuticas que pueden ser cirugía, radioterapia, terapia blanco o bien terapia endocrina. Y para encontrar pues una correcta asociación de estas terapias es necesario tener una buena estadificación y tener sobre todo el reporte de patología y de inmunistoquímica. Vemos que en las guías de la NCCN aún nos recomiendan utilizar la gammagrafía ósea o el PET-CT con NAF en caso de dolor óseo o elevación de la fosfatasa alcalina. Sin embargo, el PET-CT con FDG se menciona que una vez corroboradas lesiones óseas, por medio de esta técnica ya no es necesario utilizar la gammagrafía ni el PET-CT con NAF. También se indica en caso de hallazgos de sospecha con otras técnicas de imagen, o bien para buscar metástasis a distancia o enfermedad ganglionar. Y menciona aquí que es una herramienta muy importante para evaluar la respuesta al tratamiento, por lo tanto necesitamos un estudio basal con esta misma técnica. Mencionan que las desventajas principales de este estudio son una alta tasa de falsos negativos en lesiones menores de 1 centímetro, o bien enfermedad de bajo grado, y también en pacientes sin enfermedad localmente avanzada. Pero menciona aquí que las indicaciones son a nivel del cáncer de mama ductal infiltrante, y que también se indica en el cáncer de mama de tipo inflamatorio y la recurrencia sobre todo en estadios avanzados. Y menciona también que actualmente se recomienda en estadio 2A, sobre todo en pacientes que tienen imágenes de sospecha por otros métodos de imagen. Aquí nada más recordando que el estadio 2A, tenemos que son lesiones menores a 5 centímetros con adenopatías axilares de 1 a 3 en los niveles 1 y 2. Sin embargo, en las guías europeas, la indicación sería para los estadios 3B. Vamos a hablar a continuación de los factores que influyen en la variabilidad tan grande que hay de captación de FDG en el cáncer de mama, que son la principal causa de los falsos negativos que se mencionan en las guías de la NCCN, que son principalmente el diferente grado tumoral, según la clasificación de Scarf-Bloom-Richardson, modificada por Elston-Ellis. Mencionan que los grados 1 y 2 van a tener baja avidez por FDG y un grado 3 van a tener muy alta avidez por FDG. También los subtipos histológicos, los carcinomas lobulillares invasivos tienen baja avidez por FDG y los carcinomas ductales invasivos van a tener muy alta captación de FDG. También depende del índice de proliferación del Ki-67. A menor captación de FDG, nos mencionan que hay un menor índice de proliferación, y también del estado del P53, a mayor captación de FDG, tenemos una mayor asociación con el P53 mutado. Igualmente, el estado de los receptores hormonales, vamos a tener menos captación de FDG en tumores que tengan receptores estrogénicos positivos o de progesterona, es decir, tumores bien diferenciados en comparación con los que tengan tumores con receptores hormonales negativos, o bien que tengan expresión de HER2 positivos. Igualmente, en los luminales, que van a tener una mayor captación de FDG. Sin embargo, menciona aquí que cuando son luminal A, van a tener incluso menor captación que el luminal B, que esto depende sobre todo de la mayor expresión del Ki-67. Y sin dejar de mencionar que en los estadios iniciales, realmente la fortaleza del FDG es determinar la extensión ganglionar
por ejemplo, en esta paciente que tenía un carcinoma ductal infiltrante, a la cual se le palpaban ya las adenopatías axilares fijas. Sin embargo, no se tenía conocimiento de las adenopatías a nivel supraclavicular y a nivel de la cadena mamaria interna. Y en estos pacientes, sobre todo con el subtipo histológico de esta paciente que era ductal infiltrante, se observa una alta avidez del FDG y se logró cambiar la estadificación de esta paciente. Ahora vamos a hablar sobre la correlación entre la avidez de FDG y las diferentes variedades de inmunistoquímica en el cáncer de mama. Tenemos que, si bien el tamaño de la lesión es muy importante debido a que la resolución espacial de la técnica PET-CT con FDG va alrededor de los 4 a 6 milímetros, pues las lesiones de menos de 10 milímetros tienen una baja sensibilidad de menos del 25%, y las lesiones que van ya de 10 a 20 milímetros cambia mucho la sensibilidad hasta el 84%. Entonces tenemos que la detección de las lesiones va a estar en el rango aproximado de 4 a 6 milímetros, y menos de esto va a ser muy difícil que las logremos detectar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la variabilidad de la captación va a ser muy grande, dependiendo de si tenemos un carcinoma ductal invasor versus un carcinoma lobular invasivo o un carcinoma ductal in situ, que en estos últimos vamos a tener una muy baja avidez por FDG. Vemos que existen múltiples publicaciones ya actualmente que hablan sobre la variabilidad de la captación de FDG en los diferentes subtipos de receptores hormonales. Está bien establecido que en los carcinomas luminal A, que tienen receptores estrogénicos positivos por definición, vamos a tener una baja avidez por FDG. En los luminales B vamos a tener una mayor avidez por FDG, y esto va en relación con, por su definición, un Ki67 alto, a pesar de que tengamos receptores estrogénicos positivos, y pueden llegar a tener también receptores HER2 positivos. Y cuando tenemos un subtipo HER2 positivo o un basal-like o triple negativo, vamos a tener que estos últimos dos grupos van a tener una mayor avidez por FDG en comparación con los luminales. En este estudio, que se realizó de manera de metaanálisis, analizaron un total de 213 pacientes, donde se encontraron diferencias significativas entre la avidez y el submax, sobre todo. Entre el grupo luminal A, el promedio era de 7 de submax, el luminal B, que tenía un promedio de 10, el triple negativo, que se incrementaba significativamente, casi duplicaba los del luminal A, con submax de 15.2, y los HER2, que tenían una captación de 11.2. Entonces podemos ver los diferentes escenarios clínicos en los que nos podemos encontrar. Por ejemplo, la avidez alta de los triple negativos, que en este caso menciona que tenía un submax de 28.5, donde pues nuestra tasa de falsos negativos va a ser muy baja, obviamente. Los HER2 enriquecidos, que en este caso tenían un submax de 11.3, también logramos una alta tasa de detección. Y sin embargo los luminales, en este caso era un luminal A que tenía una baja captación, pues en estos casos nuestra tasa de falsos negativos va a ser bastante mayor en comparación con los otros subtipos. Igualmente tenemos que el grado histológico también juega un papel importante en la avidez del FDG. Este grado histológico se da por la escala de Scarf-Bloom-Richardson, modificada por Elston-Ellis, que se basa en la diferenciación glandular, el pleomorfismo nuclear y la cuenta mitótica. Y este se establece por parte del patólogo y va directamente también con el Ki67, que este tiene una relación directa con la avidez de FDG. Tenemos que los grados 1 y 2 van a tener una baja captación por FDG,
y los grados 3 van a ser los más ávidos. Igualmente, en este artículo menciona la comparación entre el grado histológico, las diferentes variaciones del submax, que en el grado histológico 3 llegaban hasta 8.1, el grado nuclear hasta 5.4 y los diferentes subtipos moleculares, el mayor siendo siempre el negativo. Ahora vamos a hablar sobre la correlación entre la avidez de FDG y los diferentes subtipos histológicos del cáncer de mama. También tenemos que existen múltiples publicaciones que confirman que existe una amplia variabilidad de la avidez de FDG dependiente del subtipo histológico, en donde se encuentra que el subtipo más ávido por FDG va a ser el ductal invasor en comparación con el lobulillar y con los estadios in situ. Tenemos aquí que mayor tamaño de la lesión, a mayor vamos a tener que la avidez también del FDG, aquí ya se encuentra con sustracción del fondo, va a ser mayor conforme se encuentra un mayor tamaño de la lesión primaria. Y que se menciona en múltiples artículos, el carcinoma ductal infiltrante va a ser el más ávido por FDG. Para los carcinomas lobulillares, como vemos en esta tabla, se va a encontrar una variabilidad alta de la captación de FDG, por lo que en cuanto al tamaño de la lesión vamos a tener que a mayor volumen metabólico vamos a tener mayores valores de submax, pero van a ser muy variables con lesiones pequeñas. Igualmente vamos a depender mucho de la expresión del Ki-67 para saber si un carcinoma lobular va a ser ávido por FDG o no, y de la expresión de los receptores. En este caso se observa que un triple negativo tenía una alta avidez con submax de hasta 19.6, pero también tenía un diámetro de 30 milímetros, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes factores que tomar en cuenta para saber si una lesión va a ser realmente ávida por FDG, y son factores que tenemos que tomar en cuenta para realizar la estadificación inicial de un paciente. Tenemos aquí que el carcinoma ductal infiltrante, a comparación del lobulillar infiltrante, tiene una mayor avidez por FDG, y sin embargo el ductal in situ también va a tener una mayor avidez que el lobulillar infiltrante, igualmente al lobulillar in situ. Y vamos a hablar ahora sobre la correlación entre la avidez del FDG con el Ki-67. Tenemos que el Ki-67 va a ser es una proteína marcadora de la proliferación celular, que es mediadora de la transcripción del ARN ribosómico. Entonces va a estar incrementada en lesiones que tengan una alta tasa de replicación celular. Y igualmente el FDG se encuentra en correlación directa con mayor Ki-67 y por lo tanto con un mayor número de mitosis, y de igual manera con el tamaño de la lesión, que va directamente con la agresividad tumoral. El Ki-67 se encuentra sobreexpresado en las fases G1, G2 y S del ciclo celular, lo cual también se encuentra que hay una mayor tasa de glicólisis en estas mismas fases, y por lo tanto existe esta correlación directa entre la sobreexpresión de receptores GLUT1 y 2 con el Ki-67, y dicho hallazgo se encuentra también asociado de manera positiva en otros tipos de cáncer como el linfoma, el cáncer de cabeza y cuello y otras neoplasias. Como conclusiones, tenemos que el PET-CT con FDG va a permitir identificar los tumores con una mayor agresividad al análisis histológico y a la inmunistoquímica,
y que el grado histológico del tumor primario se correlaciona significativamente con la avidez por FDG. Como mencionan las guías de la NCCN, se pueden indicar estudios iniciales en pacientes con estadios 2A de cáncer de mama, pero siempre teniendo en cuenta las posibles falsos negativos en variedades poco ávidas por FDG. Muchas gracias, doctora Torres, por su charla y en general a las tres ponentes por sus excelentes pláticas. En nuestro centro frecuentemente recibimos pacientes con estadios localmente avanzados o en ocasiones inclusive que son enfermedad localizada y bueno, ofrecemos una estadificación de acuerdo a la JCC con base en lo que vemos morfológicamente, la invasión al pectoral o a la piel, dando un estadio T, el número de ganglios que observemos, ofreciendo, ya que sabemos que esto puede tener implicaciones por el tipo de radioterapia que reciban, y bueno, en el escenario desafortunado de que haya metástasis, la localización. Me gustaría también aprovechar para ofrecer tiempo de preguntas y respuestas. ¿Qué opinión merece la espectroscopía de mama? Doctora Ramírez, si tiene usted a bien responder en nombre de nosotros. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Sí, forma parte de una evaluación multiparamétrica por resonancia magnética. Actualmente se sabe que si el tumor tiene un volumen mayor a 1 centímetro cúbico puede ser de utilidad. En realidad en los tumores de pequeño tamaño pues no es algo completamente recomendable. Sin embargo, pues sí, se sigue usando para detectar la presencia de colina en las lesiones. Muchas gracias. En ese contexto, bueno, también podría ser de utilidad para la diferenciación postquirúrgica entre zonas en las que se sospeche pudiese existir zonas de recurrencia neoplásica versus cambios quirúrgicos con necrosis, dados los diferentes metabolitos que encontraríamos. La doctora en el chat nos comenta que considera es hora se realicen más resonancias magnéticas para la búsqueda de cánceres sincrónicos. Definitivamente de acuerdo. En el contexto del lobulillar, que ya vimos que es por PET-CT, bueno, por mastografía y ultrasonido difícil de localizar en muchas ocasiones, y por PET-CT con baja avidez al FDG, pues la resonancia magnética nos deja como una herramienta, un arma muy buena para su identificación. Tomando en cuenta que estamos fuera de tiempo y nuevamente agradeciendo a las ponentes por sus excelentes presentaciones, me doy la libertad de dar por concluida esta sesión y nuevamente los invito de la forma más atenta, continúen asistiendo a las próximas. Pues gracias, doctoras, y que tengan ustedes una excelente velada. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctor Gustavo.